Bienvenidos a Sin Rodeos. Todo parece indicar que con los últimos cambios en el gabinete se está terminando de ajustar la tuerca del así llamado punto de quiebre del gobierno y que en su discurso de mañana el presidente Toledo les dará las pinceladas finales. Los cambios son importantes y significativos, particularmente en el caso de Rospigliosi y por el pase de Silva Arruete al Banco Central de Reserva. Y en general, junto a los cambios de las semanas anteriores, se transmite un mensaje positivo y la señal de que en el gobierno aún quedan reflejos políticos que parecían perdidos. Además, la primera ministra demuestra otra vez que no está pintada en la pared y seguramente reforzará la altísima aceptación que ha tenido su mensaje al Congreso. Se redondeó así la faena de la semana en la que la holgada elección de Henry Pease le augura al Ejecutivo una buena relación con el Congreso. Y de alguna manera, estos últimos eventos podrían haber elevado las expectativas en el discurso presidencial de Fiestas Patrias, que según las encuestas no eran muy altas. Sobre el discurso presidencial de mañana nos ocuparemos en este programa. Tenemos una encuesta en 2 entregas preparada por Rosana Cueva, que recoge las expectativas de diferentes líderes sociales sobre los temas que más le interesan a la gente. E inmediatamente después, una entrevista con Gustavo Gorriti y Alonso Ruiz Rosas sobre los desafíos políticos que debería encarar el presidente Toledo mañana en la mañana. Toledo seguramente reafirmará la ruta trazada por la presidenta del Consejo de Ministros, pero todavía, quien lo duda, queda mucho pan por rebanar y son imprescindibles precisiones y señalamientos que el país está esperando. Para muestra un botón, la racionalización del gasto público, más allá de los altos sueldos o de los viajes al extranjero, requiere de una política que, además, trascienda al Ejecutivo. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones se llevó prácticamente la mitad del presupuesto de las últimas elecciones municipales complementarias, porque en tiempos de austeridad, el jurado pareciera estar viviendo su happy hour en la contratación de personal. Para supervisar y fiscalizar la labor de la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones lo hace en la proporción de 2 por 1. Es decir, si la OMPE destacó 58 funcionarios para atender 19 locales de votación, el Jurado Nacional de Elecciones contrató a 118 funcionarios para supervisar a esos 58 de la OMPE. El mundo al revés. Donde también existe el peligro de poner el mundo al revés es en la lucha contra la corrupción. Según ha trascendido, el Poder Judicial examina la posibilidad de crear próximamente una segunda sala anticorrupción. El propósito, acelerar los procesos que ahí se siguen. Loable, por cierto, pero ojo, que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. El consorcio Justicia Viva ha señalado que con esa iniciativa existe el riesgo de que se afecte la unidad de criterio jurisprudencial y se cree incertidumbre sobre el sentido de las decisiones que se adopten. En síntesis, que se den resoluciones judiciales contradictorias, como en el caso de Panamericana Televisión. La mafia fujimontesinista, que está empeñada en una estrategia procesal dirigida a aprovechar cualquier vericueto legal, seguramente vería una oportunidad en esa iniciativa. ¿Por qué cambiar lo que funciona bien y genera confianza? ¿Por qué no, como sugiere Justicia Viva, establecer una estructura corporativa, como funciona en otros casos, y prestar más atención al camino de las acumulaciones procesales, si lo que se quiere es ganar el tiempo? Bueno, no es ese el único caso que preocupa y que demanda mayor transparencia en el cambio radical que todavía se discute en el Poder Judicial. Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, está con nosotros para conversar sobre un caso que no es de Ripley, es el caso Hajduk. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Hans. Bueno, tal vez para introducir un poco a los televidentes el tema de Hajduk, ¿no? Hay que recordar que a mediados de marzo, ¿no?, del año 93, 2 funcionarios de aduana descubrieron cerca de 350 kilos de pasta básica de cocaína que estaba en los sacos de harina que iba a exportar, harina de pescado, que iba a exportar a Colombia la empresa Hajduk. Estos 2 funcionarios denunciaron el problema, tanto a la empresa como a la Policía Nacional, y cuando se inicia luego el proceso judicial, ambos son citados como testigos. Sin embargo, 6 años después, ya en el 99, ¿no?, Así es.
por estos vericuetos que ocurrían en los pasillos del Palacio de Justicia que gobernaba la mafia fujimontesinista. Estas dos personas dejaron de ser testigos, curiosamente se convirtieron en procesados. Y ahora quienes estaban siendo procesados están libres y estas personas que eran los testigos están pagando los platos rotos, ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces, Carlos? Mira, Hans, de hecho el caso Hajduk debe ser el caso emblemático de la corrupción judicial en el Perú, de la última década. Porque es un caso que ha sido manipulado, que ha sido manoseado y que ha sido teledirigido de acuerdo a los intereses de Montesinos y de la mafia que estuvo manejando los juzgados antidrogas en su momento. Se ha producido una sentencia, a pesar de todas estas movidas judiciales, se ha producido una sentencia finalmente en febrero de este año, emitida por la Sala Penal del Callao. Pero lo extraordinario de esto, Hans, es que tenemos un delito que está comprobado, porque la droga se encontró, se incautó más de 350 kilos de droga. Es un delito en el que se ha establecido la responsabilidad, eso lo dicen las pruebas, de muchas personas, muchos de ellos los dueños, los funcionarios y los directores de Hajduk. Pero a pesar de eso, la Sala Penal del Callao concluye que nadie es responsable y absuelve a todo el mundo. Lo cual es realmente sorprendente, es decir, acá hay un crimen de carácter internacional y nadie es responsable. Esa es la situación del proceso judicial actualmente. Qué raro. ¿Y esto fue apelado? Esto fue apelado gracias a la oportuna intervención de la Procuraduría Pública, que eran los únicos que estaban habilitados, porque además hay que tomar en cuenta acá que la propia Fiscalía Superior del Callao se coludió en este hecho y no formuló ningún tipo de apelación contra la sentencia, que a todas luces era una sentencia que simplemente pretendía ocultar un hecho criminal. Claro, pero ahora lo que ocurre también es que el fiscal, que es un fiscal supremo provisional, ¿no? Así es. Que ha visto este caso, también no está presentando denuncia y está variando un dictamen anterior. Efectivamente, el fiscal Miguel Sánchez Arteaga, que es un fiscal supremo provisional, ha emitido un dictamen cuando se ha elevado el expediente en apelación a su despacho y dice que esto es simplemente un negocio jurídico que ha sido realizado de acuerdo a la legislación vigente, lo cual realmente es sorprendente. Es decir, el fiscal supremo se pronuncia sobre el negocio internacional de harina y pescado. Y se olvida que había 350 kilos de los 350 kilos de droga, se olvida de las responsabilidades de los funcionarios de Hajduk y se olvida de la organización criminal que perpetró este crimen. Y ha variado. Tengo entendido que tuvo un dictamen anterior en el que efectivamente reconocía, ¿no?, que había evidencia de tráfico ilícito de drogas. Efectivamente, lo dices tú muy bien, porque este mismo fiscal que dice que ahora todo está ok, no hay responsables, no hay delito y por lo tanto no hay nada que sancionar, un año antes emitió un dictamen y dijo lo contrario, y dijo que había evidencias, había pruebas y que todos debían ser sometidos a proceso judicial. Ahora, porque había indicios de responsabilidad, ¿no? Bueno, ¿cuándo se espera que haya un pronunciamiento final es la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la que tiene que resolver? La Sala Penal Permanente hace pocos días ha recibido los informes de los abogados y del propio Procurador Público Antidrogas y nosotros esperamos que en los próximos días la Sala Suprema cumpla con una misión de justicia, que es declarar la nulidad de la sentencia. Es un proceso viciado por los cuatro costados y por lo tanto la Sala Penal Permanente de la Suprema tiene la obligación de declarar la nulidad de este proceso judicial. Estamos casi, si eso no ocurre, Hans, estamos casi a puertas de ver lo que no hizo Vladimiro Montesinos, lo podría hacer la Corte Suprema, es decir, echarle tierra a un caso en el que la impunidad, la arbitrariedad y la corrupción campeó en todos sus extremos, ¿no? Bueno, entonces otro de los casos entonces en los que es necesario efectivamente que haya una vigilancia sobre estas actuaciones judiciales. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. A ti, Hans. Bien, vamos a una pausa y regresamos de inmediato con la encuesta de Rosana Cueva y las expectativas en el discurso presidencial de mañana.